Estoy convencido de que los máximos responsables del gobierno español de aquel momento, los máximos responsables del PP, cruzaron todas las medidas, vulneraron, violentaron sistemáticamente los principios generales del derecho y las buenas prácticas de cualquier democracia, y lo hicieron con entusiasmo. Lo hicieron con un malentendido entusiasmo patriótico que hizo que, con la policía que usaban para esa tarea, se bautizase significativamente con el nombre de Policía Patriótica, olvidando que las patrias no están por encima del derecho, no están por encima de los principios generales del derecho, olvidando todo lo que hemos aprendido en la cultura occidental, al menos desde la Ilustración, desde el siglo XVIII, con Montesquieu o Cesare Beccaria, entre muchos otros. En aquel momento, el gobierno del Partido Popular estuvo implicado con declaraciones y conversaciones que todos hemos podido escuchar. Todo el mundo lo ha podido escuchar. En ellas, el ministro del Interior, en concreto el señor Jorge Fernández Díaz, ordenaba a un juez que, ante la evidencia de que no encontraban pruebas en contra de algunos de nosotros, en este caso en contra mía, que inventasen. Y le decía, pues inventa, inventa. Y bueno, buena fe, y mejor dicho, no se podía decir, algunos jueces de aquellos inventaron. A ver, cuando un Estado necesita utilizar sus fuerzas del orden, su policía, para apalear personas que van a votar, es que tiene poca confianza en su capacidad de convicción. De hecho, los Estados acostumbran a sustentarse sobre el consenso o sobre la coacción. Y cuanto menos consenso generan, más coacción necesitan. Y para señalar, por lo tanto, una vez más, lo absurdo de una condena por malversación, que de hecho, como no se podía sustentar, y el mismo tribunal tuvo que reconocer que no se podía sustentar porque los testimonios a los que había citado decía que no se había gastado ni un céntimo de euro, se acabó inventando un delito nuevo, que es el de la malversación por pensamiento, que es, bueno, ustedes no malversaron, pero como pensaron en la posibilidad de hacerlo, les condeno igualmente. Y de hecho, cuando los abogados consultaron sobre de qué manera el tribunal estaba sugiriendo que se podía demostrar que no se había pensado en una cosa, el tribunal dijo que ese no era su problema y que eso era el cometido de la defensa, demostrar que nunca se había pensado en eso. Eso, ni antes de la Ilustración, ¿eh? Condenar a alguien porque no puede demostrar que no ha pensado es de un absurdo infinito. Y una vez más, es un insulto a los principios generales del derecho, aparte de todo el ordenamiento jurídico desde el primer artículo hasta el último. Una persona, el dirigente de un partido político, ¿quién? Una persona, no voy a decir el nombre, ¿de qué partido? Diré el pecado, pero no el pecador. Lo digo porque es bueno para ilustrar de qué partido. Un partido. Un alto dirigente de un partido político se me acercó y me dijo, aquí, en este congreso, en esta sede parlamentaria, me dijo, te querría decir una cosa. Le dije, dime. Bueno, te la querría decir más en privado. Y dije, bueno, aquí hay gente que está bien que lo oiga. Y dijo, quería decirte que siento mucho lo que te está pasando. Y dije, hombre, sé consecuente. Si tanta pena te da, dilo en público. Y me dijo, no lo puedo decir en público porque perdería muchos votos. Pues me parece, ¿es alguien de un partido que quizás ahora está sufriendo cosas parecidas? Da igual. Bueno, dejémoslo aquí. Pero está bien contar estas cosas porque nos demuestra hasta qué punto muchas personas, sabiendo que lo que pasaba era injusto, a sabiendas de que lo que pasaba era del todo inmerecido, a sabiendas de que todo lo que pasaba era fruto de una conspiración manifiesta y claramente demostrada con todas esas grabaciones que hemos podido escuchar todos juntos,
al mismo tiempo daban por bueno aquello de lo que se arrepentían en privado porque les valía para ganar votos. Pues a base de miserias morales se acostumbran a construir miserias políticas. Y las miserias políticas no son buenas para nadie. Uno de los que nos acusaba es prófugo de la justicia en el Reino Unido, ¿sí? Y nosotros no. Y con respecto a la declaración de cómo se lleva eso de declarar ante un tribunal, la anécdota que quería contarle, la primera declaración que nos la tomaron en ausencia de nuestros abogados. Nos hicieron declarar sin que nuestros abogados estuvieran presentes. Y eso lo validó el Tribunal Supremo. Validó que hubiera declaraciones hechas sin la presencia de los abogados. Y los abogados no estaban presentes porque en aquellos momentos estaban asistiendo a otra vista ante otra instancia judicial, en este caso ante la audiencia. Por lo tanto, escuche, cuando se construye un proceso sobre declaraciones hechas en ausencia de los abogados y sabiendo aquel juez en concreto decía que era indiferente si no estaban los abogados, creo que casi todo queda dicho. Pero en este caso no queda todo dicho porque fueron tantos los abusos, los incumplimientos que, insisto, el listado sería interminable, pero algún día tendremos la ocasión de ir hablando de todo eso, pero se lleva con convicción, si esa es la pregunta. Hicimos lo que correspondía, lo que era justo, lo que tocaba, en defensa de la democracia y en defensa de la libertad, en defensa de los derechos fundamentales, en defensa de la justicia y, por lo tanto, con mucho orgullo. Tú has estado 4 años en el talego, chupando talego. 4 Navidades, ¿no? 4 cumpleaños de muchísimas personas a las que quieres. Y parece ya objetivo decir que por la cara, por defender unas ideas, unos ideales. ¿Tú crees que todos esos patriotas, me da igual la bandera, pero patriotas, muy patriotas, que están todo el día con la bandera y defendiendo su país, con un patriotismo de tipo tóxico y débil, pero con su patriotismo, ¿tú crees que estarían 4 años en el talego defendiendo sus ideales o de repente alguno aparecería por allí con una estelada? Pues mira, permíteme decir que muchos de ellos no son capaces ni de mantenerse en su propio partido. Tú conociste a mucha gente del PP en la cárcel. Sí, a muchos. Gente del PP en la cárcel, había muchos. Es un buen sitio entonces para conocer gente del PP. Y dice, pues sí, conocí a muchos. Tendría que añadir también que probablemente de los más inocentes de todos. ¿Ah, sí? Sí. Que probablemente estaban allí precisamente para cubrir las culpas de otros que no están. Sí. ¿Y qué tal? A nivel personal, gente encantadora. Ah, sí, educada, sí, amable. Con algunos de ellos tuve la oportunidad de darles clases variadas, sí. ¿A quién? Pues entre muchos otros, a personas tan conocidas como Bárcenas, Rato, sí. ¿Clases de qué? Clases de historia. De contar billetes no, de contar billetes no. Entre otras cosas porque nos prohibieron dar clases de matemáticas. Pueden usarse para delinquir. Es la respuesta oficial que es la respuesta que nos dieron. Ellos sí. Ostras, esta gente al menos es consecuente con lo que hace habitualmente. También nos prohibieron dar clases de historia. Y también nos prohibieron dar clases de filosofía. Cuestionar el orden existente. Fem broma, pero tú... No es broma. No es broma. Tú te encontraste en el talego con Bárcenas y Rato por casos de corrupción flagrante y no te dejaron darles clase ni de historia, ni de filosofía, ni de matemáticas. De física sí. La física les pareció que era poco peligrosa, por así decirlo. Curiosamente, porque se me ocurren muchos elementos que pueden ser susceptibles de alguna inspiración. Bueno, Uriol,
Tú y yo lo hemos comentado muchas veces en privado. A mí me alegra. Creo que puedas hablar por primera vez en público de tu experiencia, que es muy bestia. Es muy bestia que gente como tú haya pasado 4 años de su vida. Yo lo recuerdo perfectamente, que durante muchos meses tuve artículos colgados en mi despacho de periódicos sorprendentes, de periódicos a los que yo respetaba mucho, que cada Navidad publicaban vuestro menú de Navidad, como si fuera un privilegio. Te estoy hablando de prensa muy seria de este país. Exdirectores, por suerte, del diario El País, que hacían este tipo de periodismo. En este país se promovió este tipo de venganza contra vosotros. Algunos de ellos les retaría a ver si se atrevían a probar ese menú. ¿Tú en qué momento fuiste por primera vez consciente de que te estaban espiando de forma ilegal? Tú y tu familia. ¿Quién te avisa cuando lo ves? No, yo lo constato, entre otras cosas, porque en aquellos primerísimos momentos seguramente las técnicas que utilizaban eran tan poco sofisticadas que hacía que en alguna ocasión, cuando yo llamaba a alguien, por ejemplo, si me hubiera llamado el señor Hernando, el señor Parra, y mientras le llamaba, ellos todavía no habían contestado, saltaba una grabación donde se oía mi conversación anterior con el señor presidente de la comisión. Eso me había pasado unas cuantas veces y, por lo tanto, era evidente que había alguien, probablemente algunos, más de uno, que pinchaba el teléfono, sí. Pues pienso en Bertolt Brecht, que ya lo dijo hace muchos, muchos años, que empezaban con unos, seguían con otros, luego con otros, hasta que llegaba un día en que te tocaba a ti y ya no quedaba nadie para defenderte. Pues eso es lo que ha pasado y lo que sigue pasando en el Estado español, donde se utilizan determinadas herramientas para intimidar, para perseguir, para acosar a políticos en ámbitos cada vez más extensos, cada vez de más partidos políticos y también de fuera de la política, insisto. También contra miembros del Partido Popular. También, por ejemplo, contra el señor Bárcenas, que era el responsable de la contabilidad B del Partido Popular, a quien animaron a ser fuerte y a resistir, pero contra el cual simultáneamente inventaron una causa, que es la Kitchen, para intentar desprestigiarle cuando se dieron cuenta de que era obvio que ya no le iban a poder salvar. Así que, mire, escuche, tienen una vocación extensiva. Tú fuiste el más condenado de todos los condenados, 13 años. Y estuviste hasta el último día en la cárcel. Eres independentista desde que tienes uso de razón. Sigues defendiendo estas ideas de que Cataluña tenga su independencia, que haya gente que diga que sí, que diga que no, que vote. ¿Qué piensas cuando ves que hay una parte, no sé si que forma parte del movimiento político, pero sí del independentismo, que te acusa de todo lo contrario y que te acusa de ser un tipo bueno, simplemente porque desde una celda de una cárcel un día dijeras, donde probablemente hacía frío, somos los que somos, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir intentando ser más? ¿Qué piensas? Pues que tenemos que ser más, que tenemos que ser tantos como podamos, que tenemos que ganar democráticamente, que para ganar democráticamente tenemos que ser muchos, que no nos sobra nadie y que ojalá fuéramos capaces de convencer a todos como mínimo de que es legítimo votar, si no les podemos convencer de que la causa de la independencia es una buena causa, que no tienen por qué compartirla, evidentemente, pero como mínimo sí la causa de que la mejor manera de resolverlo es votando, porque no hay ninguna otra forma eficiente de resolver este tipo de causas. Bueno, yo no necesito que nadie me pida perdón. Yo lo que quiero es que mi país tire para adelante, que las cosas le vayan bien y, si puede ser, a los países de mi entorno también. Yo le deseo lo mejor a todo el mundo
a todas las economías de nuestro entorno, porque al final lo que es bueno para nuestra economía es bueno para las economías de nuestro entorno, y lo que es bueno para cada una de las economías de nuestro entorno también es bueno para nosotros en un mundo integrado, iba a decir, cada vez más integrado, aunque últimamente la política arancelaria de Estados Unidos pues quizás esté demostrando lo contrario, pero nosotros somos federalistas en Europa, nosotros somos independentistas con respecto del Reino de España. Sí, es evidente y lo sabe todo el mundo. Pero al mismo tiempo nosotros somos federalistas en términos europeos y somos internacionalistas con respecto al mundo, y de hecho formamos parte del grupo parlamentario europeo más federalista de todos, que lo es con más convicción, que es el grupo de los verdes del Parlamento Europeo. Señor Gil Lázaro, le he parado el tiempo. Un segundo. Estamos en una sala pequeña y además muy cerca. Sí. No hace falta chillarnos, eso en primer lugar. Y yo a este señor, el señor compareciente, no le hago callar porque esto se supone que es un diálogo basado en el sentido común. No, señor presidente. Se supone que yo puedo hacer la intervención que considere oportuno y sin lugar a duda. Genial, en el ejercicio que ha hecho el señor presidente, siempre de flexibilidad en los tiempos, el señor Junqueras tendrá todo el tiempo que desee para contestarme. Pero que no me interrumpan, porque yo no estoy dialogando con el señor Junqueras. Estoy exponiendo mi posición. Esto debería ser un parlamento, y usted un parlamentario, no un leedor. Se llama parlamentarismo. No un momento, estoy hablando yo. Ahora me toca a mí. No. Usted no me ha dejado dialogar. Me ha dicho que usted no quería dialogar. Imagínese un parlamentario que dice que no quiere dialogar. No ha entendido bien lo que es el parlamentarismo. No lo ha entendido bien. El parlamentarismo consiste en hablar, no en leer, no en traer un discurso escrito con independencia de lo que hayan dicho los demás. Lo de independencia nunca mejor dicho. Si usted me lo permite, me gustaría recordarle algunas evidencias. El Estado español ha visto la independencia de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, un montón de países centroamericanos, Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la República Dominicana en 2 ocasiones, además de otros muchos, Portugal, etcétera, etcétera. Oyéndole a usted no me extraña. Tuve la ocasión en diversas ocasiones de oír cómo cuando yo realizaba una llamada a una determinada persona, a la que fuese, no hacía falta que fuese alguien relevante en términos políticos, a cualquier persona, muchas veces antes de que tuviese la posibilidad de responder la persona que recibía la llamada, saltaba una grabación de la conversación anterior que yo había tenido. Por lo tanto, era evidente que nos grababan y que en cualquier caso, al menos a mí, me grababan. Pero también es cierto que, puesto que también es evidente que nunca hicimos nada de lo que tengamos que arrepentirnos, en el fondo me era bastante indiferente si me grababan o no. De hecho, de aquellas grabaciones nunca ha salido nada, porque probablemente quien grabó no sacó nada en su provecho, ¿sí? Que hay muchos paralelismos, no solo en el ámbito de la política, no solo en el ámbito de partidos políticos distintos. Estoy convencido que ha pasado con Podemos, con Sumar, que está pasando también en este momento con el Partido Socialista, pero también estoy convencido que ha pasado fuera de los ámbitos políticos y que ha pasado en ámbitos de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y estoy convencido que ha pasado, y además tuvimos la oportunidad de advertirlo en muchas ocasiones, que aquello que estaban haciendo contra alguno de nosotros probablemente lo acabarían haciendo contra otros muchos. Y anteriormente, en esta misma comparecencia, en esta comisión, he dicho que incluso contra miembros del Partido Popular, como sucedió, yo explicaba el caso del señor Bárcenas, que tenía responsabilidades muy evidentes en la contabilidad del Partido Popular, que recibía mensajes del presidente del Gobierno diciéndole sé fuerte, etcétera, etcétera, y que al mismo tiempo le fabricaban una investigación como la Kitchen, ¿sí? Por lo tanto...